¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy referente a las multibrigadas. El día de hoy vamos a estar platicando referente a la brigada de primeros auxilios. Durante esta sesión vamos a estar trabajando un poquito los conceptos básicos de los primeros auxilios, como es qué es un primer auxilio, qué es un paciente, qué es una emergencia, quién es el primer respondiente. Así como vamos a estar revisando algunas técnicas en cuanto a las personas lesionadas, que si sufrió un desmayo, que si se quemó, que si tiene una fractura o si es necesario aplicar el RCP o en un momento dado algo, una emergencia que se presenta frecuentemente, que es el ahogamiento de las personas con algún alimento o con alguna sustancia que nosotros estemos trabajando. Entonces esa es la parte que vamos a estar desarrollando el día de hoy en esta plática de multibrigadas, donde decíamos vamos a estar platicando sobre la brigada de primeros auxilios. Déjenme presentarme, mi nombre es José Antonio Flores, yo soy ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional, yo tuve la oportunidad de ser brigadista en empresas como Sanofi, como Bayer y Cruz Roja, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar el día de hoy una sesión con las siguientes características, usando una metodología expositiva y demostrativa por medio de algunos videos que vamos a estar viendo que nos van a ayudar a reforzar los conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo en esta sesión, ¿verdad? Esta sesión va a ser básicamente con el fin de que nosotros identifiquemos la importancia que tiene el desarrollo de la brigada de primeros auxilios dentro de una emergencia, ¿verdad? Entonces también el objetivo general es que nosotros como brigadistas de primeros auxilios identifiquemos la importancia del buen desarrollo, del buen trabajo que nosotros tengamos durante una emergencia. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de entender que como brigadistas de primeros auxilios, nosotros básicamente no vamos a dar una atención médica. Nosotros lo que vamos a hacer es a brindar un soporte para que la persona pueda permanecer con vida durante el tiempo que tarden en llegar los cuerpos de urgencias médicas, ¿verdad? Entonces esto es bien importante que nosotros como brigadistas de primeros auxilios lo tengamos bien presente, que nosotros lo que vamos a hacer es dar ese soporte vital, esa ayuda inicial a la persona para que ella pueda mantener la vida. Y por eso decíamos, el objetivo que nosotros vamos a tener como brigadistas de primeros auxilios, pues no es otro más que la conservación de la vida, el dar a la persona ese primer auxilio para que pueda, como mencionaba, permanecer con vida hasta que llegue el soporte vital, que pueden ser ya servicios médicos, ¿verdad? O alguna institución como Cruz Roja, como ERUM, ¿verdad? Donde ellos ya van a dar un soporte mayor y van a hacer el traslado de nuestro paciente hacia algún centro de atención médica. Entonces, nuestro objetivo principal como brigadistas de primeros auxilios es la conservación de la vida, y para eso, bueno, pues nosotros debemos de seguir ciertos protocolos, ciertos métodos donde nosotros vamos a poder ayudar a la gente a cumplir con este objetivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué son los primeros auxilios, porque de repente nos perdemos. Recuerden una cosa bien importante, los primeros auxilios no es una atención médica, ¿sí? Los primeros auxilios son ciertas condiciones, cierta ayuda que nosotros le vamos a dar a una persona que se encuentra en alguna emergencia, ¿verdad? Entonces, esos cuidados que nosotros vamos a darle a esta persona, ese auxilio que nosotros vamos a darle a esta persona, es la que le va a ayudar a conservar la vida, como he venido mencionando, hasta que aparezcan o lleguen las personas que traen todos los instrumentos, que traen todo lo necesario para ayudarlo. Nosotros en los primeros auxilios siempre vamos a utilizar lo que tengamos a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una persona fracturada,
pues quizás nos ayudemos de algunos cartones o nos ayudemos de algunas maderas o de algo rígido para poder hacer un entablillado, inmovilizar a la persona, ¿verdad? Y así esperar a que lleguen los servicios médicos. Entonces esos primeros auxilios, decíamos, no son otras cosas más que esos cuidados que la persona necesita y que nosotros vamos a dar por medio de la asistencia para ayudarle a conservar la vida. ¿Sí? También esos primeros auxilios, decíamos, nosotros vamos a utilizar lo que tengamos a la mano, porque como nosotros como brigadistas de primeros auxilios, bueno, pues quizás tengamos un botiquín de primeros auxilios, donde va a haber vendas, donde va a haber alcohol, donde va a haber agua oxigenada, donde va a haber gasas, pero no vamos a contar con equipo sofisticado. Entonces siempre nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de estar preparados para utilizar lo que tengamos a la mano. Por ejemplo, muchas veces hay que movilizar al paciente porque se encuentra en riesgo de tener un mayor daño y pues no tenemos así como que una camilla con ruedas. Entonces muchas veces nosotros como brigadistas también debemos de conocer ciertas técnicas para movilizar a nuestros pacientes con lo que nosotros, decía yo, tengamos a la mano, ¿verdad? No necesitamos muchas veces de equipos sofisticados. También nosotros debemos tener la conciencia que decíamos que los primeros auxilios no son atenciones médicas, ¿verdad? Sino simplemente son métodos que nosotros vamos a utilizar para ayudar a la persona a estabilizarse, para poder esperar a que lleguen los cuerpos de urgencia médica. Una de las tareas de nosotros como brigadistas de primeros auxilios es valorar, ¿verdad? Valorar a nuestro paciente, y ahorita vamos a ver el proceso, pero también es nosotros llamar a los cuerpos de emergencia, ya sea nosotros mismos o pedir el auxilio a alguien que esté próximo para llamar al cuerpo de emergencia, porque recuerden, nosotros somos brigadistas de primeros auxilios, la primer ayuda. Nosotros no vamos a dar atención médica al paciente. Normalmente nosotros como brigadistas de primeros auxilios pues tenemos otras tareas dentro de las organizaciones, ¿verdad? Tenemos el conocimiento básico para darle el soporte vital a una persona, pero ya en la atención especializada, bueno, pues tiene que llegar personal experto para poderlo realizar. Entonces sí debemos de recordar que los primeros auxilios no son tratamientos médicos, ¿sí? No son tratamientos médicos, eso sí nosotros debemos de tener bien presente. Nosotros vamos a dar el primer auxilio y después otras personas con mayor especialización van a llegar a tratar a nuestros pacientes, ¿verdad? ¿Qué es una víctima? Es algo que muchas veces nos preguntamos. Y bueno, la víctima no es otra cosa más que una persona que se encuentra lesionada o que se encuentra con alguna afección de salud, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el primer auxilio es llegar y cuando una persona está fracturada o cuando una persona se quemó en algún accidente o se lesionó en algún accidente, pero muchas veces en nuestros centros de trabajo se presentan frecuentemente situaciones como en los comedores o cuando alguien está comiendo algo que se atora, ¿verdad? Y se está ahogando y muchas, es lastimoso, pero es cierto, en muchos lugares no tenemos el conocimiento y la habilidad para brindarle la ayuda, ¿verdad? Nada más nos le quedamos viendo a esa persona que por señas nos está pidiendo auxilio, pero no podemos ayudarlo porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, es bien importante que nosotros como brigadistas de primeros auxilios sí transmitamos los conocimientos básicos necesarios a las demás personas, ¿verdad? Acabo de poner un ejemplo, la cuestión en los comedores, muchas veces la gente se ahoga con los alimentos y la gente que está alrededor no sabe qué hacer. Entonces, nosotros como brigadistas de primeros auxilios, una de nuestras tareas es transmitir ese conocimiento básico, porque decíamos, la víctima no es solamente aquella que está sufriendo un paro cardíaco,
¿verdad? O que se desmayó, o que se quemó o se fracturó, no. Puede haber cuestiones que a veces se suenan muy simples, ¿verdad? Pero que requieren de una persona que tenga ciertos conocimientos. Por eso decíamos, la víctima no es otra cosa más que una persona que se encuentra lesionada o que tiene alguna afección de salud súbita. Por ejemplo, ¿verdad? La gente diabética de repente sufre subidas o bajadas del nivel de glucosa en la sangre, y eso, bueno, pues presentan ciertos síntomas que también nosotros debemos de conocer para saber cómo ayudarlos, ¿sí? Entonces, eso es una víctima. También nosotros vamos a ver que una urgencia médica, ¿verdad? No es otra cosa más que esa necesidad que existe, ¿verdad? En una persona de sufrir o de requerir una atención, ¿verdad? Aquí vemos el caso de la ilustración de una persona que se cercenó un dedo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues nosotros como brigadistas de primeros auxilios necesitamos darle la atención primaria para poder mantenerlo con vida, para que no se vaya a desangrar, no tenga mucha hemorragia, ayudarle, ¿verdad? Ya sea por medio de compresiones, o vamos a ver más adelante que si no se puede detener esa hemorragia, bueno, pues tenemos que aplicar un torniquete, ¿verdad? Que no es tan ideal aplicar este tipo de técnicas, pero es preferible aplicar un torniquete a que la persona se nos vaya a desangrar en el lugar, ¿verdad? Entonces, esa urgencia médica no es otra cosa más que la necesidad que va a tener una persona de una atención primaria, ¿verdad? Entonces, veíamos el caso de la persona que se cercena el dedo, o por ejemplo alguna persona que se desmaya, pues nosotros tenemos que requerir o ayudarlo, ¿verdad? Para que se conserve la vida hasta que llegue la persona que lo va a atender. ¿Quién se considera como el primer respondiente? Aquí hay algo muy importante. El primer respondiente es la persona que va a tomar la iniciativa de auxiliar al necesitado, ¿verdad? Eso es algo muy importante. El primer respondiente es esa persona que toma la iniciativa. Puede ser o no puede ser una persona que esté certificada como brigadista de primeros auxilios o como paramédico, ¿verdad? Ese primer respondiente es esa persona que muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos cuando en el caso de la ilustración que estamos observando, vemos a un niño, ¿verdad?, que se está ahogando, y bueno, pues simplemente alguien que está cercano a la urgencia lo toma y le da palmadas en la espalda y ya con eso lo auxilió, ¿verdad? Ese es el primer respondiente, y decíamos, no necesariamente ese primer respondiente es alguien que tenga el conocimiento de las técnicas adecuadas para poderlo auxiliar, pero sí es importante que nosotros como brigadistas de primeros auxilios auxiliemos a ese primer respondiente, ¿verdad? Quizás era alguien que estaba sentado junto a la persona y lo ayudó, pero después nosotros tenemos que valorar a la persona que tuvo la urgencia médica, porque la otra persona quizás no tenía el conocimiento. A mí me ha tocado ver muchas veces la gente que se está ahogando, que les aplican la técnica para desatorarlos o desahogarlos, ¿verdad? Y bueno, sí los desahogan, pero de repente les fracturan alguna costilla. Entonces, ahí es el trabajo que nosotros debemos de hacer después de ese primer respondiente que decíamos. No es necesariamente una persona, un profesional de la salud, ¿verdad? Entonces puede auxiliarlo, pero de repente le puede dejar alguna otra afección, que es lo que nosotros necesitamos valorar, ¿sí? Entonces, en el primer respondiente o la persona encargada de los primeros auxilios es aquella que se encarga principalmente de evaluar, ¿verdad? De evaluar la escena.
¿Qué tanto nosotros podemos intervenir? Recuerden algo muy importante, nosotros como brigadistas de primeros auxilios, la regla de más vale uno y no dos. A veces nos gana el sentimiento y queremos auxiliar a las personas sin valorar la escena, sin valorar el lugar donde vamos a intervenir, sin medir los riesgos a los que nosotros vamos a estar expuestos. También nosotros como brigadistas de primeros auxilios vamos a ser quien va a comenzar la revisión de la víctima. ¿Sí? Vamos a hacer esa primera revisión checando si está consciente, si no está consciente, si tiene pulso, si no tiene pulso, si respira, ¿verdad? Todas esas situaciones nosotros como brigadistas de primeros auxilios las tenemos que ir valorando. También nosotros tenemos que, recuerden, somos brigadistas de primeros auxilios y muchas veces nosotros requerimos de que el paciente sea trasladado o sea valorado por una persona que tenga un mayor grado de especialidad. Por eso nosotros también vamos a activar a esos servicios médicos, ¿sí? Para que lleguen. Es bien importante, recuerden, nosotros debemos de tener en la mente el 911, ¿verdad? Es el teléfono al que nosotros debemos de marcar para solicitar la ayuda especializada. También nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de iniciar la atención de la persona, ¿verdad? Decíamos, nosotros ya valoramos el área donde vamos a estar trabajando, vamos a ver que no haya ningún riesgo extra para la persona que está lesionada, ni para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver si la persona en qué condiciones se encuentra, vamos a activar los servicios de emergencia en caso de ser necesarios, ¿verdad? Y después nosotros vamos a iniciar esa valoración, esas técnicas de ayuda para que la persona se sienta bien, se sienta confortable. Algo muy importante de nosotros como brigadistas de primeros auxilios es que debemos de dar confianza a la gente. Si nosotros nos comenzamos a alterar, si nosotros nos ven nerviosos, entonces va a crear desconfianza en la gente y nuestra ayuda no va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces, decíamos, nosotros como tareas, también nosotros vamos a tener que reconocer, ¿verdad?, la urgencia médica. ¿Sí? De repente decíamos, nosotros vamos en el transporte o en nuestro centro de trabajo y de repente alguna persona, ¿verdad?, empieza a tener ciertos síntomas como enrojecimiento de la cara, los ojos vidriosos. Entonces nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de reconocer esos puntos. Por eso es muy importante que no solamente nosotros recibamos estas pláticas de primeros auxilios, sino que también leamos un poco de literatura, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de cada una de las urgencias médicas que nosotros podemos tener dentro de nuestro lugar de trabajo o incluso en la calle, ¿verdad? Porque a veces no solamente es nuestra responsabilidad como brigadistas de primeros auxilios dentro de nuestro centro de trabajo, sino incluso nuestra casa. Muchas veces las urgencias se presentan en nuestros hogares y nosotros tenemos que saber identificar, reconocer esa urgencia médica. También nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de saber en el momento en el que nosotros debemos de actuar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros tengamos el número telefónico de los cuerpos de emergencia, de bomberos, de policía, de Cruz Roja, del ERUM,
¿verdad? Entonces decíamos, hoy lo podemos resumir en el 911, pero sí es bien importante que nosotros tengamos presente esto y también que nosotros tengamos presente que estas llamadas a los cuerpos de emergencia no tienen ningún costo, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que no tengo crédito, no, el 911 es un número gratuito. Entonces nosotros al tener estos datos, nosotros vamos a poder iniciar, ¿sí?, la cadena de atención a nuestros pacientes o a la persona que está necesitando del auxilio médico, ¿sí? Entonces son responsabilidades que nosotros como brigadistas de primeros auxilios vamos a tener, ¿verdad? También decíamos, nuestro objetivo principal como brigadistas de primeros auxilios es preservar la vida, ayudar a las personas a que estén con vida, a que estén bien, a que estén confortables, ¿sí? No importa, una persona cuando se fractura, por ejemplo, de repente pues tiende por el dolor, tiende a desmayarse, entonces nuestro deber como brigadistas de primeros auxilios es ayudar a que esto no suceda, ¿verdad? Darle ese auxilio para que la persona se mantenga consciente hasta que lleguen los equipos de las urgencias médicas. Entonces decíamos, nuestro objetivo principal es conservar la vida de la persona que está necesitando la urgencia o que tiene la urgencia, ¿verdad? También tenemos que evitar que se produzcan mayores lesiones o mayores daños en las personas. A veces por querer ayudar y no valorar a la persona antes de moverla, le causamos mayores daños, ¿verdad? Por ejemplo, algo que es muy frecuente en las personas cuando están fracturadas, ¿verdad? Y tienen una fractura expuesta donde el hueso, bueno, pues rompe la piel y se ve el hueso y hay una hemorragia. Hay gente que de repente por querer ayudar llega y estira los huesos para querer alinearlos, entonces eso puede provocar un mayor daño en las personas que nosotros estamos manipulando. Entonces, otro de nuestros objetivos como brigadistas de primeros auxilios es el evitar que la persona que tiene la lesión vaya a tener alguna lesión mayor, ¿verdad? Por un mal movimiento que nosotros hagamos. También nosotros debemos de prevenir, ¿verdad? Que nosotros ayudemos a la recuperación de esta persona, ¿sí? Siempre nosotros debemos de promover que la persona se recupere, dándole, como les decía yo, tranquilidad a esta persona, ¿verdad? Una persona cuando está lesionada, cuando tiene una urgencia médica, normalmente se va a alterar, ¿verdad? Va a estar nerviosa, le va a dar mucho frío, eso es algo que nosotros debemos de saber y por lo tanto en nuestros botiquines de primeros auxilios siempre debe de haber alguna manta con la cual cubrirlos para evitar que la temperatura de su cuerpo se baje, ¿verdad? Recuerden algo muy importante, nosotros como brigadistas de primeros auxilios no podemos suministrar medicamentos, ¿sí? Como brigadistas de primeros auxilios no podemos suministrar medicamentos, eso ya lo tiene que hacer un paramédico o ya lo tiene que hacer una persona especializada, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros recordemos esto. Entonces decíamos, nosotros tenemos que promover la recuperación de las personas que tienen la urgencia. También nosotros debemos de evitar, ¿verdad?, que se den ciertas comunicaciones, ¿verdad?, y de repente o se den cuestiones, daños mayores físicos o daños psicológicos incluso, ¿verdad? A veces llegamos a hacer ciertos comentarios con las personas que están alrededor, ¿verdad? Donde el paciente o la persona que tiene la urgencia lo escucha y entonces la persona empieza a escuchar ciertos diagnósticos que nosotros damos, ¿verdad? Que muchas veces no son tan reales o tan certeros,
¿verdad? Pero que a la persona la alteran, entonces eso puede ser que le cause un daño psicológico. Nosotros tenemos que evitar esas cosas, ¿verdad? Por eso decía yo, tenemos que evitar ciertas comunicaciones con las personas que están a nuestro alrededor, donde pues podamos dañar a la persona más físicamente. ¿Por qué? Porque a veces se escuchan ciertos comentarios y entonces ellos quieren moverse y se dañan más de la lesión que tienen, o incluso entran en shock a veces por ciertos comentarios que se llegan a hacer, y a eso se le puede llamar daños psicológicos. También nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que el traslado del paciente sea el adecuado. Una vez que nosotros ya le brindamos los primeros auxilios, decíamos, le vamos a dar el soporte para que lleguen los cuerpos de emergencia, y entonces una vez que lleguen los cuerpos de emergencia, nosotros entregarles al paciente y asegurarnos de que este paciente, en caso de ser necesario, va a ser trasladado a las instituciones médicas adecuadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas de actuación que nosotros como socorristas de primeros auxilios debemos seguir, ¿verdad? Primero, debemos, como yo comentaba, mantener la calma. Es bien importante esto. Si nosotros identificamos que no tenemos la capacidad de mantener la calma durante una emergencia o durante una urgencia, es mejor no intervenir, porque en lugar de ayudar, nosotros nos vamos a convertir en parte del problema, ¿verdad? Entonces, a veces llegamos, gritamos, hacemos mucho ruido, y eso al paciente a veces lo exaspera, ¿verdad? Y lo hace que se ponga más mal de lo que ya está. A veces la lesión es leve o la situación es leve, pero con nuestro comportamiento podemos hacer que este paciente entre en estado de shock o sufra alguna lesión mayor. Entonces, primero nosotros debemos de conservar la calma, eso es algo muy importante, ¿verdad? Segundo, en la segunda pauta de comportamiento que nosotros debemos de tener, decíamos, tenemos que hacer una evaluación tanto de el lugar donde se encuentra la persona que está lesionada o que tiene la urgencia médica, como de la misma persona, ¿verdad? Si vemos nosotros que esta persona en ese lugar todavía tiene riesgos mayores, entonces sí debemos buscar la manera de movilizarlo, ¿verdad? No debemos de prestar primeros auxilios cuando existan riesgos tanto para la persona lesionada como para nosotros como brigadistas. Entonces sí es bien importante esta parte de hacer una evaluación bien precisa, ¿verdad?, de la situación en la que nos encontramos. Sí, a veces dicen, pero es que es una urgencia, no tengo tiempo de estar viendo si algo se va a caer. No, lo que pasa es que si nosotros no hacemos esta evaluación, en lugar de ser un lesionado, quizás seamos 2 o 3 lesionados. Por eso es la importancia de que nosotros hagamos esta evaluación. También nosotros como brigadistas vamos a tratar de evitar mover a las personas. Recuerden, nosotros somos brigadistas, no somos paramédicos, ¿sí?, ni somos gente especializada. Nosotros tenemos los conocimientos básicos del soporte vital. Entonces, si no es necesario mover a nuestro paciente, pues vamos a brindarle los primeros auxilios, ¿sí? Vamos a brindar esos primeros auxilios en el lugar donde se encuentre, a menos de que, como decíamos en el punto anterior, nosotros ya hicimos una evaluación y vemos que este paciente corre un mayor riesgo estando en el lugar donde está, bueno, pues entonces sí, vamos a tratar de movilizarlo. Para eso también, dentro de nuestros centros de trabajo,
hay brigadas de rescate, ¿verdad? Donde ellos, bueno, pues nos transmiten ciertos conocimientos, ciertas técnicas de cómo mover a un paciente, ¿verdad? Que si tiene una lesión en la pierna, que si tiene lesiones en el tórax, o que si tiene lesiones en la cabeza o en la columna vertebral, ellos nos indican cómo nosotros podemos manipular a estas personas, ¿verdad? Si es necesario que nosotros movamos al paciente, entonces nosotros vamos a tener que aplicar los siguientes pasos, ¿verdad? En los primeros auxilios, ¿verdad? Primero, nosotros vamos a tener que presentar cuál es la necesidad, ¿verdad? Y vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Decíamos, tenemos que evitar, ¿verdad? El que la persona se vaya a agravar, ¿verdad? A veces nosotros cuando la movemos, entonces agravamos su situación y entonces ya decíamos, nosotros no fuimos parte de la solución, sino ya somos parte de un problema. Entonces nosotros tenemos que evitar que la persona se agrave, su situación de salud vaya a agravarse y entonces pongamos en riesgo, en lugar de darle soporte vital, vamos a poner en riesgo la vida. También nosotros vamos a tener que protegerla de un nuevo accidente, ¿verdad? A veces la jalamos y la sometemos a riesgo. No nos damos cuenta, por ejemplo, que los pisos tienen algún desnivel, entonces la arrastramos y al momento de irla arrastrando azota la cabeza o la parte que está lesionada y entonces agravamos esa situación médica y provocamos nuevos accidentes. Como cuarto paso, nosotros como brigadistas de primeros auxilios, ¿verdad? Vamos a tener que conocer ciertas técnicas para darle confort a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener que ponerla en la posición de seguridad en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Vemos que la ponemos de lado, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo es esta técnica de la posición de seguridad, ¿verdad? Pero recuerden, nuestra finalidad es que la persona conserve la vida. Entonces, nosotros vamos a tener que darle ese confort a la persona para que esté lo más estable posible en lo que llegan nuestros cuerpos de emergencia. Nosotros siempre debemos de vigilar la movilidad que tiene la víctima o la persona que está lesionada. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos y si la persona está consciente le debemos de pedir que vaya moviendo cada uno de sus miembros para verificar en qué estado se encuentra, ¿verdad? Si la persona, bueno, pues no está consciente, entonces nosotros vamos a tener que verificar si existe alguna fractura o algún tipo de lesión en el cuerpo de esta persona, pero nosotros siempre vamos a valorar la movilidad que tiene la víctima, ¿sí? Porque eso también nos va a ayudar si necesitamos moverla del lugar donde se dio el accidente por cuestiones de seguridad. Bueno, pues el que ella nos diga si tiene cierta movilidad también nos va a ayudar a poder hacer el desplazamiento de una forma más segura. También nosotros, como comentaba yo en algún punto anterior, es bien importante que siempre contemos con mantas para poder cubrir. Cuando una persona tiene una urgencia médica por cuestiones de quemaduras, por cuestiones de fracturas o por alguna enfermedad que se tiene y que se presenta súbitamente alguno de los síntomas, siempre el cuerpo va a tender a bajar su temperatura. Entonces nosotros dentro de nuestros botiquines de primeros auxilios siempre debemos de tener mantas para poder cubrirlos y evitar que la temperatura corporal baje a niveles donde, bueno, pues la persona empieza a sentir síntomas muy mal, empiezan a temblar, empiezan las quijadas o los dientes a hacer ciertos sonidos, se tiende a tener una hipotermia, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar
ese punto. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues cubriendo a nuestras personas que tienen la urgencia médica con mantas. Y si son mantas térmicas, bueno, pues es mucho, mucho mejor. También es algo bien importante, nosotros, yo ya lo comenté en un punto pasado, nosotros no debemos de suministrar nada, ni medicamentos, ni líquidos, ni alimentos, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, tenemos la urgencia médica de que a la persona se le bajó el azúcar. Bueno, pues nosotros vamos a darle el soporte vital, ¿verdad? Pero mucha gente dice, oye, y si le das un refresco, y si le das esto, y si le das lo... Nosotros no sabemos en realidad cuál es la situación de la persona, por lo tanto, no debemos de suministrarle ningún alimento, ningún líquido, y más si la persona está inconsciente. Podemos hacer que se broncoaspire y entonces vamos a tener una urgencia médica mayor. Esto es un punto que nosotros tenemos que valorar mucho, el suministrar líquidos o alimentos a las personas que están en la urgencia médica. Sí, también nosotros es bien, bien importante que si nosotros estamos en un lugar donde hay muchas personas, tratemos de aislar a la víctima de estas personas. ¿Por qué? Porque decíamos, a veces se escuchan comentarios, a veces se dicen cosas que entonces en lugar de ayudarnos hacen que la situación de la víctima sea más de mayor necesidad, ¿verdad? A veces con un mal comentario que escucha la víctima, con eso se altera, su salud se agrava un poco, ¿verdad? Y entonces ese soporte que nosotros estamos tratando de darle, pues ya no es tan efectivo como nosotros quisiéramos. ¿Sí? También algo muy, muy importante es no dejar a las víctimas solas, ¿verdad? A veces se deja, se le da el soporte, ¿verdad? Y se retira uno y se queda sola la persona. Entonces, en esos momentos su situación puede agravarse y no va a haber quien le brinde ese socorro para mantener la vida. Entonces, sí es bien importante que nosotros, como socorristas de primeros auxilios, tengamos a la persona desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de auxiliarlo, ¿verdad? Hasta el momento en que se lo entreguemos a los servicios médicos, ¿sí? Una persona que tiene la necesidad, que tiene la urgencia, nunca hay que dejarla sola, porque si no va a entrar en otros conflictos, ¿verdad? Y vamos a tener un agravamiento en la salud de esta persona. También nosotros como brigadistas de primeros auxilios, ¿verdad? Siempre debemos determinar si la persona que está necesitando el auxilio médico tiene algún otro peligro, ¿verdad? Y siempre debemos de ponerlas en lugares seguros, ¿sí? Y sobre todo que la persona esté confortable, ¿verdad? A veces, por ejemplo, a las personas se les baja la presión, ¿verdad? Entonces, cuando se baja la presión, bueno, pues se empieza a nublar la vista, las personas ya no pueden caminar, incluso se sientan. Nosotros podemos ver aquí en esta ilustración cómo la persona tiene los pies en alto. Esto es una técnica para ayudar a que la presión arterial en las personas suba un poco y se empiece a normalizar. Recuerden algo muy, muy importante. Estas son técnicas que nos van a ayudar. Mucha gente va a llegar, por eso decíamos, tenemos que aislar a la víctima. Mucha gente va a llegar y le va a decir, oye, y si en el caso de la presión baja, y si le das un chocolate, y si le das azúcar, y si le das esto. Recuerden, nosotros no conocemos la situación médica de las personas, por lo tanto, no debemos suministrar, ¿verdad? Aquí vamos a usar dos términos, no debemos y no podemos, ¿verdad? No debemos es la situación que nosotros como brigadistas de primeros auxilios tenemos que seguir. El no debemos darle. De que podemos, quizás sí podamos, quizás sí tengamos la posibilidad de darle algo, pero como brigadistas de primeros auxilios, recuerden que nuestro principal objetivo es conservar la vida, y si nosotros suministramos algo,
podemos poner en riesgo la vida de estas personas. ¿Sí? Entonces, son comportamientos que nosotros debemos de seguir en una urgencia para con los pacientes, ¿verdad? Si nosotros llegamos con una persona que tiene una urgencia médica, nunca vamos a llegar gritándole, ¿verdad? Sino vamos a hablarle en voz, ¿verdad? En voz alta, pero no gritando, ¿sí? En voz alta que se escuche, ¿sí? Entonces, vamos a hablarle, vamos a decirle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Sí? ¿Deseas que te ayude? Esto es algo muy importante, ¿verdad? Hoy en día es bien importante que nosotros le digamos a la víctima, si es que está consciente, ¿deseas que te ayude? ¿Verdad? Pero una voz audible, decíamos en voz alta, no gritando, porque si llegamos gritando entonces la vamos a alterar más y se nos va a complicar el poder ayudarle. Entonces vamos a hablarle, quizás la tomamos por los hombros, ¿verdad? Y le decimos, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Deseas que te ayude? ¿Sí? Entonces si la persona está consciente, pues nos va a contestar y entonces nosotros vamos a poder implementar ya nuestros procedimientos de primeros auxilios. Si la persona no nos responde porque tiene un desmayo, entonces nosotros debemos de empezar a valorar la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Sí es bien importante que si la persona no tiene conocimiento, entonces nosotros comencemos a aplicar el soporte vital, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, pues llamamos a los cuerpos de socorro. Quizás sea un desmayo, sí, pero mucha gente dice, bueno, es que nada más se desmayó, sí, pero si esta persona permanece por más de 5 minutos inconsciente, entonces ya requiere de una atención médica especializada y si nosotros no hicimos la llamada oportunamente, entonces no la va a tener y vamos a hacer que su salud se ponga en riesgo, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que nosotros sigamos estos protocolos, ¿verdad? Para que nosotros podamos actuar de una forma correcta, de una forma adecuada. Comentábamos que cuando nosotros llegamos con una víctima, lo primero que tenemos que hacer es hablarle en voz alta, no gritando, sino simplemente tomarla por los hombros, hablarle y comentarle si podemos auxiliarle en algo o si quiere que le ayudemos en algo. Es importante que nosotros hablemos en voz alta porque quizás ella tenga muy poca conciencia, entonces no alcance a escuchar lo que nosotros le estamos diciendo. Recuerden, no debemos gritar, simplemente es hablar en voz alta. ¿Sí? Si en un momento dado la víctima no responde, esto es, tiene pérdida de conciencia por algún desmayo o alguna otra circunstancia, entonces nosotros debemos de actuar rápidamente, ¿verdad? Y evaluar la situación en la que estamos, ¿sí? Y sobre todo evaluar si la persona respira y tiene pulso. Entonces, una vez que nosotros hicimos esta verificación de si la persona respira y tiene full pulso, entonces nosotros podemos encontrar la otra circunstancia donde la persona sí respira y sí tiene pulso, entonces nosotros debemos de pasar a colocarla en la posición lateral de seguridad, que más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esa técnica. Si en un momento dado la persona no responde, ¿verdad? Porque está desmayada o porque tiene alguna otra afección, entonces nosotros debemos de pasar a aplicar el RCP. El RCP nosotros lo vamos a aplicar cuando la persona, nosotros detectamos que no está respirando, ¿verdad? Y que no tiene pulso, entonces vamos a pasar a practicar el RCP, la respiración cardiopulmonar, entonces resucitación cardiopulmonar para que la persona pueda recobrar la respiración y el pulso. ¿Sí? Entonces nosotros una vez que estamos frente a la persona,
nosotros lo que vamos a hacer es, si sospechamos que esta persona tiene alguna lesión, ¿verdad?, que ya sea traumática en la cabeza, en la columna, ¿verdad?, entonces nosotros debemos de tener cuidado al momento de aplicar la técnica del RCP, porque nosotros sabemos la técnica del RCP es una técnica donde vamos a tener que estar haciendo compresiones y vamos a tener que manipular el cuello de la persona para liberar las vías respiratorias. Entonces tenemos que valorar si existe alguna lesión que le pueda ocasionar algún daño, ¿verdad? Entonces, si nosotros detectamos que la persona está respirando muy lentamente, debemos de pasar a evaluar la viabilidad de liberar sus vías aéreas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues normalmente lo que hacemos es jalar el cuello, extender el cuello, ¿verdad? Y al momento de estarlo extendiendo, la cabeza queda un poco alta y vamos abriendo la boca para que haya esta respiración libre de la persona, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hicimos esto, lo que vamos a evaluar, ¿verdad?, es si hay la pérdida de sangre en la persona. Si tiene alguna hemorragia, entonces en ese momento nosotros lo que debemos de hacer es abocarnos también a contener esa hemorragia, ya sea aplicando compresión directa sobre la herida y aplicando un vendaje compresivo para que nos ayude a controlar esa hemorragia que tiene esta persona. Para esto, bueno, nosotros después de hacer esto vamos a tener que iniciar la cadena de vida, ¿sí? Para iniciar esta cadena de vida, bueno, pues nosotros debemos de llamar al sistema de emergencias, que en el caso de México nosotros tenemos el 911, que es donde nosotros vamos a pedir el auxilio adecuado para que después de que nosotros apliquemos los primeros auxilios, pueda llegar la persona o las personas que le van a dar la atención médica adecuada de acuerdo a el tipo de lesión que éstas tienen. En la cadena de vida nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a llamar al 911, ¿verdad? Vamos a llamar al 911 y después de llamar nosotros vamos a hacer el acompañamiento, brindándole los primeros auxilios a la persona, ya sea que requiera solamente de una movilización a una posición lateral de seguridad o que requiera algún otro tipo de primeros auxilios, como por ejemplo el de tener alguna hemorragia, el cuidar alguna herida. Si es necesario, nosotros vamos a pasar a dar el RCP básico, ¿sí?, que no es utilizando ningún tipo de instrumento o ningún tipo de equipo, sino simplemente es con el uso de nuestros brazos hacer las compresiones directamente sobre el pecho de la persona. Y si sabemos hacer las ventilaciones, bueno, pues 30 compresiones por 2 ventilaciones durante 5 ciclos, evaluamos, ¿verdad?, la respiración de la persona, a ver si ya está respirando. Si ya está respirando, bueno, pues entonces la pasamos a la posición lateral de seguridad. Si no está respirando, volvemos a aplicar otros ciclos de compresiones con respiraciones. Si no sabemos aplicar la respiración, entonces los ciclos van a ser continuos, ¿verdad? Y algo muy importante es que cuando nosotros estamos realizando las compresiones no debemos de doblar nuestros brazos. Esto debe de continuar hasta que llegue el soporte médico, hasta que llegue la persona o las personas que le van a dar el soporte médico adecuado y que la van a trasladar hacia un hospital. Bueno, decíamos en nuestros procedimientos de actuación como brigadistas de primeros auxilios, es bien importante que nosotros sepamos cómo medir el pulso, ¿verdad? Entonces, el pulso nosotros lo vamos a medir en primera instancia en el cuello, colocando estos 2 dedos, ¿verdad?,
a la altura del cuello. Entonces ahí nosotros, sin hacer mucha presión, porque quizás nuestra víctima tenga alguna lesión en esta parte del cuerpo y al hacer mucha presión podamos agravarlo, entonces sin hacer mucha presión nosotros vamos a detectar si existe o no pulso en la persona. En el caso en el que nosotros no alcancemos a detectar pulso en esta parte del cuerpo, también podemos verificarlo en las manos al final de donde termina el dedo gordo. Muchas veces dicen al final de la antena, algunos socorristas, ¿verdad?, usan ese término, al final de la antena. Aquí nosotros también con esos dos mismos dedos los vamos a colocar y vamos a ver si existe pulso. En un momento dado que no lo detectemos, también arriba del tobillo, en la parte posterior de nuestro pie, arriba del tobillo, también nosotros podemos hacer la verificación del pulso. Es bien importante que nosotros hagamos estas verificaciones antes de poder intervenir a las personas. Bueno, el pulso normal en una persona adulta debe de ser de entre 60 y 120 latidos por minuto. En un niño, entonces cambia un poquito el valor de 70 a 110, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos contando, ¿verdad? Y normalmente vamos contando, vamos haciendo un conteo y decimos si es un pulso normal o no lo es, ¿verdad? Aquí hay que tener mucha dedicación y para poder hacer este tipo de tareas, porque de repente, ¿verdad?, perdemos el conteo y ya no sabemos qué tipo de pulso es el que la persona tiene. Otra situación que nosotros debemos de valorar en una persona que tiene una urgencia médica, ¿verdad?, es la cuestión de la respiración. Decíamos, esos movimientos que hace nuestro abdomen o nuestro pecho, ¿verdad?, en el momento en que nosotros inhalamos y exhalamos el aire. Entonces también nosotros tenemos que observar, ¿sí?, las personas si están respirando. Decíamos, muchas veces si no se ve ese movimiento, pues lo que se hace es acercar un poco el oído a la nariz y a la boca para escuchar si existe esa respiración. ¿Cuántas respiraciones más o menos debe de tener una persona? Pues debe de tener entre 12 y 16 respiraciones en un minuto, ¿verdad? O sea, 16, 12, 16, inhala, exhala, decíamos ese movimiento, nosotros podemos irlo contando y debe estar entre un rango de 12 y 16 en un minuto. Con eso nosotros determinamos si la persona tiene los signos vitales, ¿verdad?, el pulso, la respiración, y entonces podemos empezar nuestro protocolo de actuación. Decíamos, estos son los parámetros, las situaciones que nosotros vamos a tener que seguir al actuar en una emergencia. Para eso, bueno, pues nosotros decíamos, vamos a actuar como brigadistas de primeros auxilios, vamos a actuar con lo que tengamos a la mano, pero nosotros como brigadistas siempre debemos de contar con un botiquín básico, ¿sí? Un botiquín básico, un botiquín que nos va a ayudar a brindar esos primeros auxilios, que si la persona se lastimó, que si la persona se fracturó, que si la persona se quemó, entonces nosotros vamos a tener este tipo de elementos. Ustedes van a poder observar que en este botiquín básico no hay medicamentos, ¿sí? Nosotros como brigadistas, y esto yo quiero hacer mucho énfasis en esto, nosotros como brigadistas de primeros auxilios no debemos suministrar ningún medicamento. Si en nuestro centro de trabajo hay un servicio médico, bueno, pues debe de haber una persona especializada para poder suministrar este tipo de elementos. Entonces, ¿qué debe de tener nuestro botiquín básico? Guantes. Hoy en día, bueno, siempre ha sido muy importante que nosotros siempre que vayamos a manipular a una persona usemos guantes y cubrebocas, ¿verdad? Entonces, hoy en día esto se ha hecho más necesario, el uso de los guantes, el uso de los cubrebocas, el uso de las gafas
de protección, ¿verdad? Entonces nosotros, dentro de nuestro equipo de protección personal como brigadistas de primeros auxilios, deben de estar los guantes, debe de estar el cubrebocas y debe de estar los lentes. También nuestro botiquín de primeros auxilios debe de tener gasas, ¿sí? Gasas que nos van a ayudar en un momento dado a poder contener una hemorragia o a poder cubrir alguna lesión que nosotros tengamos en nuestras víctimas. También nosotros vamos a vamos a tener en nuestro botiquín de primeros auxilios, por ejemplo, algunos antisépticos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a lavar heridas, ¿verdad? A sanitizar heridas. Y sí es bien importante que, por ejemplo, nosotros si tenemos una herida, sepamos que la tenemos que empezar a limpiar de la mitad hacia afuera, ¿verdad? De la mitad hacia afuera para ir quitando toda la posibilidad de que haya alguna infección en esas heridas. Entonces decíamos, vamos a tener algunos antisépticos como yodo, como alcohol, como agua oxigenada, ¿verdad? Para poder limpiar esas heridas, ¿sí? También nosotros vamos a vamos a tener tijeras, ¿verdad? Porque necesitamos de repente cortar gasas, de repente cortar vendas, o hacer algunos vendoletes en un momento dado. Entonces sí es bien importante que en nuestro botiquín tengamos unas tijeras de punta roma. Esto es algo bien importante. La punta roma, esto es que no acabe en filo para evitar cualquier otro accidente. También en nuestros botiquines vamos a tener cintas, ¿verdad? Cintas adhesivas para poder pegar las gasas, para poder pegar algún vendaje que nosotros estemos haciendo o en un momento dado para poder hacer algún vendolete para poder ponerlo en alguna herida. También debemos de contar con jabón neutro, ¿sí? Que no sea jabón perfumado, sino que sea jabón neutro para poder hacer las limpiezas en algunas heridas. Entonces vean cómo nuestro botiquín, bueno, pues tiene que estar compuesto por todas estas situaciones. Decíamos, debemos de tener vendas de diferentes medidas. Ustedes saben que pues, las vendas van de 5, de 10, de 15, de 20 centímetros, ¿verdad? Dependiendo el ancho y dependiendo el área que nosotros vamos a cubrir. Debemos de tener también gel antibacterial en estos casos. También debemos de tener jabón líquido, ¿sí? Si se requiere. Debemos de tener algunos medios para asegurar los vendajes, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que deben de componer nuestro botiquín. Como yo les decía, vean ustedes, aquí no hay ningún medicamento. En los botiquines de primeros auxilios no debe de haber medicamentos. Y algo muy importante que a lo mejor en estas ilustraciones no lo pusimos, pero que nosotros sí debemos de recordar, es tener mantas para poder cubrir a la persona que tiene la necesidad, y decíamos, para que la temperatura de su cuerpo no baje y eso nos vaya a causar algún otro problema. ¿Sí? Vamos a entrar a aspectos ya específicos de las urgencias, ¿verdad? Tipos de urgencias que nosotros podemos encontrar en nuestros centros de trabajo o en la calle. Decíamos, una urgencia muy común son los desmayos, ¿sí? Los desmayos, de repente nosotros vemos cómo las personas se desvanecen, ¿verdad? La persona se desvanece y entonces se pierde la conciencia y necesita de cierta ayuda, ¿verdad? Hay desmayos o hay desvanecimientos que son rápidos, ¿verdad? Que son no requieren ni siquiera de alguna atención médica, ¿verdad? Pero hay desmayos que sí duran mucho tiempo y que en un momento dado sí requieren de que sea atendida
por alguna persona especializada. Entonces decíamos, los desmayos no son otra cosa más que las pérdidas de conciencia, los desvanecimientos, y estos desmayos pueden ser súbitos, no pueden presentar ningún síntoma. Entonces nosotros debemos de estar preparados como brigadistas de primeros auxilios para atender este tipo de emergencias. Sí, decíamos, los desmayos, bueno, pues a veces se dan por cuestiones de que la persona es muy nerviosa, ¿verdad? Entonces le entra lo que conocemos como un ataque de nervios, ¿verdad? Y puede sufrir un colapso, un desmayo, ¿verdad? O puede haber algunas otras circunstancias, como por ejemplo, decía yo el caso en momentos anteriores, el caso de la gente que tiene diabetes, ¿verdad? De repente se les baja el azúcar, entonces se empieza a nublar la vista y sufren hasta desmayos, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros, decíamos, sepamos reaccionar ante estas emergencias. Entonces es importante de repente, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, de repente también por cuestiones del metabolismo sufren algunos desmayos. Entonces es importante que nosotros sepamos tratar este tipo de emergencias. ¿Por qué vamos a sufrir desmayos de repente? Algunas de las causas, ¿verdad? Pueden ser pues cuestiones emocionales, ¿verdad? Que nosotros nos sube o nos baja sin ningún previo aviso, las cuestiones de la glucosa, ¿verdad? Temor por cuestiones de miedo o de angustia, ¿verdad? O incluso a veces hasta por la gente está muy alegre y esos cambios en su estado de ánimo le varían su metabolismo y entonces sufren algunos desmayos, ¿verdad? También, por ejemplo, vamos a tener algunos casos, ¿verdad? Por personas que están en lugares que no tienen una buena ventilación, entonces sufren ese síndrome como de claustrofobia, ¿verdad? Y entonces hay tanta tensión en ellos que también pueden llegar a desmayarse. Eso, por ejemplo, sucede mucho en las industrias donde se tienen espacios confinados, ¿verdad? Donde no hay iluminación adecuada, donde no hay ventilación adecuada y la gente a veces no dice que sufre ciertos síntomas, entonces entran a trabajar en ellos y sufren desmayos adentro de este tipo de espacios y bueno, después es un poquito complejo el poder extraer los desmayados, ¿verdad? También un ataque de pánico, ¿verdad? O de ansiedad. A veces se dan ciertas circunstancias, entonces la gente empieza a entrar en esos ataques de pánico, ¿verdad? Donde se les genera cierta histeria y todo ese estrés que generan les provoca desmayos, ¿verdad? O la ansiedad, hay gente que tiene mucha ansiedad bajo ciertas circunstancias y eso también le puede provocar un desmayo y por eso decía yo hace algún tiempo que es bien importante que nosotros como brigadistas de primeros auxilios aprendamos, ¿verdad? Aprendamos a valorar las circunstancias, a detectar de repente si se va a presentar una urgencia médica o de repente detectar a las personas que son susceptibles a presentar ciertos síntomas y poder prevenir que, por ejemplo, pueda sufrir un desmayo, ¿verdad? Entonces, a veces también la gente por no tener una buena alimentación, ¿verdad? También sufre este tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros, si estamos en un lugar donde hay mucho flujo de personas, sí estemos muy atentos a estos síntomas, ¿verdad? Porque decíamos, a veces por ejemplo, hay gente que va a los hospitales, ¿verdad? Y le piden ir en ayunas y son las 11, 12 del día y no se le ha atendido, entonces empieza a tener cierto dolor de cabeza, ¿verdad? Y es un síntoma de que quizás se pueda presentar algún desmayo,
¿verdad? Las fobias de repente a algún animalito, alguna araña, o algún otro animal que pueda haber en los centros de trabajo, igual puede provocar, ¿verdad? A veces es curioso, es chistoso de repente ver en la televisión cómo la gente ve a los ratones y se desmaya, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿cómo es posible eso? ¿Será posible? Sí, sí es posible. Hay gente que tiene fobias muy marcadas y que les puede provocar un desmayo al enfrentarse a este tipo de situaciones. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que va a sufrir un desmayo? Se le va a venir una debilidad repentina, esto es, va a perder fuerza en los pies, entonces va a tender a caerse, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que si nosotros vemos a una persona que va caminando, tambaleando o haciéndose hacia los lados, es una persona que presenta un síntoma y lo más probable es que esta persona vaya a caer porque va a sufrir un desmayo. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos auxiliarla antes de que suceda esto, bueno, pues sería ideal, ¿verdad? Entonces, decíamos, uno de los síntomas es que se tiene una cierta debilidad, ¿verdad? Se empiezan a perder las fuerzas como normalmente nosotros decimos, ¿verdad? También es importante que nosotros veamos la respiración de las personas, ¿verdad? De repente empieza gente a respirar más rápido, ¿verdad? Eso es un síntoma de que tiene alguna afección en su cuerpo, de que algo le está afectando y entonces uno de los probables sucesos que se van a dar es el desmayo, ¿verdad? Aunque también pueden darse algunas otras situaciones como un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? O otras situaciones, pero bueno, en este momento estamos hablando que esto puede ser síntoma de algún desmayo, ¿verdad? Entonces, la respiración también es otro síntoma que nosotros vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en el caso, verdad, de la lipotimia, que es el nombre técnico que se le da al desmayo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en caso de que una persona se desmaye? ¿Verdad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar si la persona está respirando, ¿verdad? Si está respirando. Si esta persona está respirando, bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es colocarla en la posición lateral de seguridad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ponerla en un lugar seguro y la vamos a poner en la posición lateral de seguridad. Después nosotros, ¿verdad? Vamos a verificar que si pasa un tiempo determinado y esta persona no ha vuelto a la conciencia, ¿verdad? Si no ha recuperado la conciencia, si no ha recuperado el conocimiento, entonces nosotros vamos a tener que activar nuestro sistema de ayuda, esto es llamar a los cuerpos de emergencia. Un desmayo, ¿verdad? No debe de durar, un desmayo no debe de durar más de 5 minutos, entonces si esta persona no ha recuperado la conciencia en este tiempo, entonces nosotros debemos de llamar a los cuerpos de emergencia, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a darle la ayuda a esta persona, bueno, pues vamos a pedirle varias veces que nos dé ciertos datos, ¿verdad? Vamos a darle un cierto masaje, ¿verdad? En las manos, en los pies, para ayudar que la circulación de la sangre sea más rápida y pueda recobrar la conciencia de una forma más rápida. ¿Sí? También nosotros vamos a verificar, ¿verdad? Que si la persona perdió la conciencia, bueno, pues entonces vamos a tener que levantarle las piernas, como veíamos en alguna ilustración anterior, más o menos a 30 grados, ¿verdad? Para ver que también la circulación de la sangre sea un poquito mayor y pueda recuperar la conciencia de una forma más rápida.
¿sí? Entonces son situaciones que nosotros podemos encontrar cuando una persona se desmaya, cómo la vamos a auxiliar o qué debemos hacer. Bueno, pues decíamos primero verificar si la persona tiene respiración. Si tiene respiración, pues tenemos que llevarla a un lugar seguro, ¿verdad? Tenemos que llevarla a un lugar seguro, ponerla en la posición de seguridad, ¿verdad? Si nosotros tenemos o vemos que la persona si tiene conciencia o no la tiene, si no la tiene, entonces le vamos a dar masaje en manos, pies para ayudar que la circulación sea. Si tiene conciencia, le vamos a pedir que mueva sus músculos, que mueva las manos, que mueva los pies para que la circulación de la sangre sea más rápida, ¿verdad? Y eso pueda llevar la oxigenación a nuestro cerebro y entonces recuperar la conciencia de una forma más rápida y más segura, ¿verdad? Y decíamos, si la persona perdió el conocimiento, entonces le vamos a levantar los pies más o menos a 30 grados, ¿verdad? Tampoco le vamos a estar midiendo, es una urgencia, vamos a levantarle los pies, ¿para qué? Para que la circulación, la sangre irrigue más y pueda oxigenarse el cerebro y pueda recuperar la conciencia de una forma más rápida. Decíamos algo muy importante, si hace frío tenemos que cubrir a esta persona que está desmayada, ¿verdad? O aunque ya esté recuperando la conciencia, siempre nosotros debemos de cubrir a esta persona para evitar que su cuerpo caiga en un estado de hipotermia, esto es que le dé mucho frío y entonces eso va a hacer que la sangre no circule tan rápido como debe de circularla. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de cubrirla. Si no tenemos mantas, bueno, pues busquemos algo, algún suéter, alguna chamarra, algo que se nos pueda facilitar para poder cubrir a esta persona, ¿verdad? ¿Qué no debemos hacer cuando una persona está desmayada? Esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque a veces nos dicen lo que debemos hacer, pero no nos dicen lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros no debemos de hacer con una persona que está desmayada o sufrió un desmayo es darle líquidos o comida, ¿verdad? Decíamos, eso no debemos de hacerlo en ningún caso. Nosotros como brigadistas de primeros auxilios no debemos de suministrar ni líquidos ni comidas. Si la persona de repente todavía no recupera bien la conciencia y hay gente que le quiere dar agua, eso podemos provocar que sufra una broncoaspiración, ¿verdad? Y que se ahogue esta persona. Tampoco, nunca debemos de dejar sola a una persona que está desmayada, ¿sí? Entonces son dos cosas que nosotros no debemos de hacer como brigadistas de primeros auxilios cuando una persona se desmaya: el no darles, ¿verdad?, alimentos o bebidas, ya sea que esté desmayada o que esté recuperando la conciencia, ¿verdad? Y tampoco, nunca debemos de dejar sola a una persona en estas condiciones. Recuerden algo muy importante que nosotros debemos de hacer como brigadistas de primeros auxilios. Si nosotros decidimos brindarle la atención, la ayuda a la persona, nosotros debemos de dejar a esa persona hasta que la persona esté bien o hasta que la entreguemos a los servicios de urgencias médicas, ¿sí? Entonces, sí es bien importante este punto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad?, en este punto para que nosotros podamos continuar ahorita con algunas otras situaciones que van a presentar en alguna urgencia médica. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes en unos momentos.